Quería escoger estos versos porque habla de la libertad que Dios nos dio por ir a morir a esa cruz por nosotros. Ahora celebramos la independencia de esta nación y le damos gracias porque es todo por sus obras del Señor que estamos aquí, que tenemos este día, esta celebración. No debemos de olvidarnos que de veramente nuestra libertad viene de Dios, por los sacrificios que Él hizo por nosotros. Es por eso que tenemos libertad. Versículos 44 a 48. Yo voy a empezar, hermanos, luego ustedes, y nos reunimos en el verso 48. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad para que busques tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 48, todos juntos, hermanos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Oh Señor, gracias Señor por esos sacrificios que tú hiciste por nosotros, Señor. Ahora queremos cantar de esa libertad, Señor, que nos da tanto gozo en no más pensar, Señor, de tanto que nos amas, Señor. Señor. Te damos gracias de nuevo, Señor, por nuestros hermanos, por tenerlos aquí con bien, Señor. Gracias por sus corazones de servirte, Señor. Te pedimos que nomás nos ayudes, Señor, tener ese corazón, Señor, para servirte, para darte gracias, Señor, por ese gozo dentro de nosotros que nomás quiere salir, Señor, porque eres tan bueno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar juntos, hermanos, cantando Hay libertad por nuestro Dios. Amén.
forma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad, y nos da seguridad. Sí, Señor, gracias, Señor, por darnos esa libertad. Hermano Héctor, nos lleva en oración, por favor. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos, Padre, por darnos la bendición, Señor, de venir a este lugar, Señor Dios, todos unánimes, deseosos, Señor Dios, de alabar tu nombre, Padre. Es una delicia, Señor Dios, sentir tu presencia, Padre. Es una dulzura, Señor Dios, reunirnos todos como hermanos, Señor, con el mismo sentir, Señor, de exaltar tu nombre, Señor. Y, Señor Dios, a llenarnos de tu palabra, Señor. Venimos hambrientos, Señor. Yo te ruego, Padre, por todos aquellos que vienen con necesidad, Señor, que tú obres en cada una de ellas, conforme sea tu gracia, Señor. Si alguien viene enfermo, Señor Dios, que tú le sanes, Padre, que tu palabra sea como un ungüento en esa herida, Señor. Y que tú sanes, Señor, y Señor Dios, que empiece a trabajar en nuestras vidas, Padre, que cada día, Señor, vayamos mejorando, Señor, que cada día vayamos creciendo, Señor Dios, en el Espíritu, en fe, en conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esos tiempos difíciles, Señor Dios, que nuestra fe no mengue, Señor, que nos agarremos de tu mano, Señor, y de ahí nadie nos va a arrebatar, Padre. Gracias te damos, Señor, y te rogamos, Señor, que por los que vienen en camino, Padre, que tú apresures sus pasos, que los traigas con bien, Señor. Llena a nuestro pastor Keño, Señor Dios, de tu gracia, Padre, que hable de tu palabra, Señor Dios, con poder, Señor, y que haga efecto en nuestras vidas, gloriosamente, en nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo
lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Sí, bendito Dios. Amén, amén. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén, hermanos. Y nomás nuestro Rey de Reyes en el cielo, que es glorioso, nos puede dar esa libertad. Amén. Oh Señor, en este siguiente canto, Señor, te pedimos, Señor, que escuchas nuestros corazones, Señor, que te cantan, que te dan gracias, Señor, que gozan, Señor, de tu presencia, Señor. Te damos gracias y te queremos seguir exaltando, Señor. Tú eres glorioso, Padre. Gracias por salvarnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tu gobierno
eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Sí, Señor. Eres bueno, Padre, y eres exaltado, Señor. Gracias. Señor, por tu bendición. Gracias te damos, Señor, por tu gracia y misericordia. Tú reinas sobre toda tu creación. Tú reinas sobre toda tu creación. Díganlo. Tú reinas sobre toda tu creación. Amén, amén. Pueden tomar asientos, dejen a los niños que salgan a su reunión de esta tarde. Dios les bendiga mientras salen los niños. Nos da mucho gusto tener con nosotros de nuevo aquí a nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Ángela. No los estaban dejando pasar, tuvieron que esperar unos meses, pero pudieron arreglar un buen coyote y todo sí. Es que no le hablaron a Biden. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, hermanos, feliz 4 de julio. La iglesia está un poquito vacía y unos hermanos se fueron a formar para comprar cohetes. Está bien, se vale. Se vale que el barbecue esté sabroso y que la pasen ellos muy, muy bien. Bueno, y también tenemos a nuestros hermanos misioneros. Los llevamos el jueves al aeropuerto, salió el primer grupo. Martes sale el segundo grupo y ya empezamos a escuchar muy buenas noticias. Van a haber eventos infantiles en los que, por cuestiones de las regulaciones de COVID en los países latinoamericanos y Centroamérica, todavía hay muchas restricciones. Entonces van a hacer pequeños eventos, les van a predicar el evangelio a los niños y van a tener algunas manualidades con los niños y se les van a entregar sus zapatitos, hermanos. Se esperan entregar 125 pares de zapatos en estos próximos días. Estamos muy contentos.
Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia se estaba organizando el viaje del 2020 a Guatemala. Y el pastor Rodolfo nos había regalado una bolsa con trajes de uniformes de fútbol, soccer, para equipos completos. Entonces, el deseo de nuestro era el año pasado que fueran que era el viaje a hacer un torneo infantil de soccer y predicarles el evangelio a los niños. Entonces el pastor Sergio se puso las pilas y se llevó todos los uniformes, y en esta semana va a haber un torneo infantil de soccer. Se les va a regalar a los niños su traje completo de calcetas, short, su camisa, y va a haber un torneo de soccer y se les va a predicar el evangelio a los niños de la Giralda. Bueno, yo creo que los hermanos la van a pasar muy, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar el mensaje oramos por los misioneros que están allá ahorita en Guatemala? Señores, nos gozamos y nos alegramos de la oportunidad que le das a Antorcha de Fe nuevamente de reactivarnos en la obra misionera, Señor, aunque no estuvimos muertos en esta área durante la pandemia, y se han enviado ofrendas a Guatemala, a Tijuana y a San Luis, y te damos gracias, Señor, porque a pesar de que las restricciones no nos dejaban mover, podíamos, Señor, tomar de las bendiciones que nos das y enviar despensas, comida y ayuda a las familias que estaban en necesidades mucho más decadentes que nosotros, Señor. Y ahora, Señor, nuestro hermano Sergio viaja a Guatemala con un grupo de misioneros y hemos estado constantemente orando por ellos, Señor, y pedimos que el tiempo que van a estar allá, la semilla del evangelio que van a sembrar, pueda producir y traer abundante, rico fruto, Señor. Y te damos las gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Hermanos, seguimos con nuestro estudio del libro de Lucas. Estamos en el capítulo 21. Si ustedes han notado, hemos ido avanzando muy lento porque hay muchas cosas que podemos hablar de este capítulo. Hoy vamos a despegar del versículo 24 al 31. Aunque ya pasajes anteriores, ya Jesús venía describiendo eventos que se van a ver en la gran tribulación, ahora Jesús entra de lleno. O sea, del versículo 24 en adelante, Jesús entra al tema de la gran tribulación de lleno. Y el tema es Israel. El tema hoy nos vamos a dedicar a hablar de Israel, hermanos. Y por qué Israel juega un papel tan importante dentro de la profecía bíblica. Muy bien. Teniendo esto en mente, ¿por qué no vamos? Y sigan con su vista del verso 24 en adelante. Y caerán a filo de espada. ¿Quiénes? Los judíos. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. El pueblo judío fue disperso a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta, subrayen en su Biblia la palabra hasta, que los tiempos de los gentiles se cumplan. Palabra clave, hermanos. Entonces habrá señales en el cielo, en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, Cristo, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dicen amén. La segunda venida de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo,
sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lean conmigo el verso 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios presenta los eventos del futuro con tanta seguridad. Y no lo hace una vez, no lo hace 2 veces, no lo hace ni 5 veces ni 10 veces. Estamos hablando de cientos de veces. En las Escrituras, el Señor habla con autoridad de los tiempos futuros. Y cuando nosotros estudiamos la profecía, algo cambia en nuestra mente. Nosotros miramos los tiempos de la perspectiva de Dios. Voy a usar una ilustración que le robé al pastor Chuck Smith y que en otras ocasiones he usado aquí con ustedes, pero creo que es sano y es importante que lo observemos para que sepan cómo miramos nosotros la perspectiva de Dios. Imagínese que usted está en su automóvil llegando a una vía del tren y usted comienza a escuchar el tren venir y se baja la barra de protección y usted comienza a mirar el tren y como usted como niño pequeño empieza a contar los vagones uno por uno y usted dice, ¿cuándo va a terminar este tren? Y pasan 60, 70, 80 y siguen pasando y usted dice, ¿esto cuándo va a terminar? Mientras usted está al frente de ese tren que está pasando en su frente de usted, usted solamente puede mirar un vagón a la vez, o quizás 2 a la vez. Pero de pronto se desciende un helicóptero y usted se sube al helicóptero y empieza a elevarse. De pronto su perspectiva del tren que estaba pasando cambia totalmente. Porque cuando usted estaba en la tierra, miraba un vagón a la vez, pero ahora que usted se eleva en las alturas, puede mirar el vagón de dónde comenzó y a dónde termina, de dónde viene y a dónde va. Usted puede mirar el vagón con una sola mirada, de principio a fin. Esa es la perspectiva de Dios. Cuando nosotros estudiamos profecía, estamos mirando nosotros el tren que representan los tiempos de los hombres en una sola mirada como Dios los mira. Donde el tiempo no causa ningún efecto, simplemente la mirada, las cosas que están ahí. Cuando nosotros estudiamos la profecía, miramos esa perspectiva. Esta porción que acabo de leer de Lucas 21, 24 al 23, está describiendo los acontecimientos terribles que van a venir durante la gran tribulación. Si ustedes quieren estudiar, les invito a que lean el libro de Apocalipsis en nuestros días, porque la próxima semana vamos a entrar al libro de Apocalipsis y es bueno que se empapen de un poco de las lecturas que hay ahí. Pero en estos acontecimientos de la gran tribulación, Jesús está hablando a los cristianos que van a vivir durante la época de la gran tribulación. Estos pasajes nosotros los estamos leyendo en tiempo futuro, pero los cristianos de este periodo de la gran tribulación los van a leer en tiempo presente. Cuando ellos estén mirando todos estos acontecimientos y vayan a Lucas capítulo 21 y a Mateo capítulo 24, ellos estarán leyendo acontecimientos que están pasando en ese mismo instante. Ahora, esta porción que leí le comunica a los cristianos de la gran tribulación algunas cosas que quiero solamente recalcar. El Señor está diciendo que en los tiempos de la gran tribulación va a haber tiempos de terror, tiempos de angustia, tiempos de confusión,
También Jesús les dice a los cristianos de esa época que los tiempos de la gran tribulación van a ser tiempos cortos. Dios es bien exacto, hasta cuenta los días. Cuando leemos Daniel y leemos Apocalipsis, Jesús está hablando de la gran tribulación, que es un periodo de 7 años. Por eso es que Jesús dice en este pasaje que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. O sea que una vez que la gran tribulación comience a correr su curso, el tiempo es corto y se culminará con la segunda venida de Cristo. Como dice la Escritura, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ya no vendrá como un bebé en un pesebre, humilde, sencillo. No, ahora vendrá con poder y gran gloria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6 hasta el capítulo 19 cubre ese periodo. Jesús solamente cubre unos cuantos versículos, pero ustedes quieren saber con más detalle qué ocurrirá en la gran tribulación, capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19, ustedes pueden leer esa sección. ¿Cuál es el siguiente mensaje que Jesús les da a los cristianos de la gran tribulación? No desmayen. Permanezcan firmes aunque les cueste la vida. Versículos anteriores de los que leímos la semana pasada, recuerden que está hablando que aún dice el Señor, aún dice tu madre, tu padre y tu hermano te entregarán y serás puesto a muerte, aún por mi nombre, dijo el Señor, por mi nombre. ¿Hay diferencia del cristiano que es antes de la gran tribulación y después de la gran tribulación? Hay una gran diferencia. Nosotros vivimos en la era que se conoce como la era de la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, no por obras nuestras, sino por la gracia del Señor. Y dice el Señor que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente dice Jesús eso, dice también su palabra, que al nosotros a recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido librados de la ira venidera. O sea, que nosotros como cristianos no estamos esperando el periodo de la gran tribulación. Nosotros como cristianos estamos esperando el rapto de la iglesia cuando venga el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, vendrá y nos diga, ven, sube acá, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y transportados a la misma presencia de Dios. Eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros no estamos esperando la gran tribulación. Nosotros esperamos a nuestro Salvador que vendrá como ladrón en la noche, cuando menos se los espera uno. Mas en cambio los cristianos, una vez que el pueblo cristiano es tomado y llevado a la gloria, el hombre seguirá su curso. Pero en ese periodo de la gran tribulación se levantará un nuevo pueblo cristiano. Que dice el Señor en Lucas 21, 19, le dice, sé paciente para que ganes vuestras almas. O sea, no está hablando el Señor Jesús de aceptar a Cristo como tu Salvador y bautizarte. No, está hablando, serán tiempos tan terribles, dice. Y vendrá una persecución contra ustedes, esa generación, ese grupo de cristianos que tendrán aún que sacrificar sus propias vidas para salvarse. Es una diferencia entre el cristiano de antes de la gran tribulación y el cristiano durante la gran tribulación. Próximos domingos tocaremos ese tema con más amplitud. Esta porción que leí del versículo 24 en adelante, hay dos frases a las que quiero desarrollar el mensaje de esta tarde. La primera es el verso 24, que dice al final del verso 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Voy a hablar de ese tema. Y el segundo tema de hoy será, mira la higuera.
¿Cuál es la importancia de esas dos frases y cómo las aplicamos y cómo debemos de interpretarlas? Va a ser mi misión de esta tarde. Ahora, vamos a tomar la primera. ¿Qué quiere decir hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan? Bueno, primero que todo, la palabra hasta es una palabra de esperanza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor Jesús profetizó que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén iba a ser destruida y el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y en ese momento el Señor les dice, y Jerusalén quedará desierta y será hollada por los gentiles. Hasta. Esto quiere decir que el Señor está diciendo que sí, Jerusalén va a ser destruida y que se va a mantener en ese sentido de desierto hasta un punto. Eso quiere decir que después de ese periodo de los gentiles, Jerusalén será reconstruida, el templo será reedificado, porque el Señor dice, es verdad, estarás desierta hasta el tiempo de esperanza. Ahora, tratemos de definir lo que quiere decir los tiempos de los gentiles, y eso en realidad puede ser estudiado en dos maneras. ¿Okay? La primera manera que la podemos estudiar es el dominio político, militar y económico de los gentiles sobre la tierra prometida o la tierra santa. ¿Okay? ¿Por qué el Señor no menciona a los aztecas, al imperio mongol, a otros imperios? No, porque ellos nunca tuvieron posesión ¿de qué? De la Tierra Santa. El Señor menciona solamente los imperios que en algún momento de su existencia tuvieron posesión de la Tierra Santa. ¿Cuándo comenzó los tiempos de los gentiles? Los tiempos de los gentiles comenzó en el año 1521 antes de Cristo. Wow, interesante, fíjense. Los tiempos de los gentiles comenzó en el año 521 antes de Cristo, cuando Babilonia invadió Jerusalén y destruyó el templo, y los judíos fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Ahí encontramos nosotros al profeta Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia. Y fue educado en la ley y en las letras de los babilonios, pero Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse de la comida del rey. ¿Quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Y en el capítulo 2 de Daniel encontramos nosotros que el rey tuvo un sueño que le quitó y le espantó el dormir y no podía dormir, y mandó a llamar a sus comisarios, a sus líderes, y le dijo, he tenido un sueño, tráiganme a los sabios de Babilonia que vengan a interpretar el sueño que he tenido. Aquellos hombres sabios vinieron y se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijo, bueno, rey, dinos tu sueño para que podamos darte interpretación. Les dijo, no les voy a decir mi sueño, porque si les digo cuál es el sueño, ustedes van a inventar cosas. Díganme el sueño, entonces sabré yo que ustedes pueden interpretarlo. Pero ¿cómo es posible? Nadie ha hecho nada como eso. Solamente los hijos de Dios pudieran hacer eso. El rey Nabucodonosor se molestó mucho y mandó matar a todos los sabios del imperio. Daniel, y sus amigos no sabían que el rey había tenido un sueño, ni tampoco estaban enterados del edicto de matar a todos los sabios. Y cuando vinieron a buscar a Daniel dijo, ¿por qué me quieres matar? ¿Cuál es el problema? Le explicaron a Daniel y él pidió, dame un tiempo, voy a orar. Y se juntó con sus amigos, oraron al Señor, le dijeron, Señor, danos la revelación de este sueño. Y pidieron una audiencia especial con el rey. Y cuando estaban ante el rey, le dijo, rey, usted tuvo un sueño de una gran imagen. Una imagen que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro y los pies
parte de hierro y parte de barro cocido. Y una piedra no cortada por hombre, dice, vino y cayó sobre los pies con todo poder y destruyó los pies, y toda la imagen se desmoronó y fue destruida. Y le dijo, ahora rey, le daré la interpretación. La cabeza de oro es usted, el imperio babilónico. Pero después se levantará después de usted un imperio que son dos brazos, el imperio medo y el imperio persa. Y ellos serán los brazos de plata. Y después se levantará un rey muy poderoso. Dice, se levantará un rey muy poderoso, hablando de Alejandro el Magno, que era la figura más importante del imperio griego. Y se levantará el imperio griego. Y después del imperio griego vienen las piernas de hierro, y las piernas de hierro representan al imperio romano. Pero el imperio romano no fue destruido por otro imperio. El imperio romano se disolvió por problemas internos. Tenía algo que decir del imperio romano, pero no hay suficiente tiempo. Ojalá que tengamos tiempo de hablar un poco del imperio romano. Pero lo que sí nos dice el Señor, que el imperio romano, que llegará hasta los pies, que parte será de hierro y parte será de barro, está hablando de la alianza de naciones que en algún tiempo formaron el imperio romano, pero que ahora son lo que conocemos como los países europeos, y que recientemente, no estamos hablando de cientos de años, estamos hablando de décadas, estas naciones se han reunificado como naciones independientes bajo alianzas humanas, exactamente como Daniel le habló al rey Nabucodonosor. Dice, se levantarán 10 reyes con mucha autoridad, pero con mucha debilidad también. Fuertes como el hierro, débiles como el barro, y sus alianzas serán humanas. Pues cuando esas naciones europeas nuevamente se reunifiquen, como lo hemos visto en las últimas décadas, esas naciones un día serán juzgadas fuertemente por la segunda venida de Cristo, y cuando venga sobre esos pies, todos los imperios de esta tierra vendrán y se desmoronarán, o serán pedazos, caerán, porque vendrá Cristo con poder y con gran gloria a establecer su imperio en esta tierra, que durará 1000 años. Ahí es oficialmente donde los tiempos de los gentiles llegan a su fin. Y llegarán a su fin el día que Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice que ese monte de los olivos se partirá en dos. Les invito a que lean cuando puedan Zacarías capítulo 14, verso 1 al 3, y Zacarías 12, 8 al 9, para que ustedes tengan más referencias de lo que estoy describiendo en este momento. Esa es una manera de ver los tiempos de los gentiles. Hay una segunda manera de mirar los tiempos de los gentiles, y esta es por medio del Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando del tiempo de la evangelización mundial a todos los pueblos del mundo. El Señor le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Es otra manera de mirar nosotros los tiempos de los gentiles, que tendrá también una terminación.
En el momento que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y le dio instrucciones a sus discípulos, les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos nosotros investidos con el poder de Dios para llevar el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos evidencia, hermanos, de esa profecía. Y el Evangelio será predicado a todas las naciones. Pero la predicación a todas las naciones también llegará a su fin. Y es importante que me acompañen al libro de Romanos capítulo 11. Y quiero decirles que el capítulo 11 de Romanos posiblemente es uno de los capítulos más difíciles de interpretar o de entender del libro de Romanos. No sé si de toda la Biblia, pero del libro de Romanos, capítulo 11 es uno de los capítulos más difíciles de esta carta a los romanos. Y de este capítulo brotan dos interpretaciones bíblicas acerca de la iglesia y acerca del pueblo judío. Hay quienes piensan que la iglesia es el reemplazo de Israel. Israel pecó, crucificó a Cristo y por lo tanto el Señor trajo juicio sobre ellos e Israel está acabado y por eso el Señor levanta la iglesia para reemplazar a Israel. Y todo lo que se ha dicho de Israel, todo lo que se ha escrito de Israel y todas las profecías de los profetas ahora se aplican a la iglesia. Esa teología se le llama la teología del reemplazo. Cuando la iglesia reemplaza a Israel, de aquí brota esa errónea teología. La otra teología es la teología de que Israel y la iglesia son dos entidades diferentes, aunque las dos entidades somos salvas por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Israel es la única nación que ha recibido profecías y promesas como nación. No hay nada escrito a la nación americana. No hay nada escrito para los mexicanos. Y los mexicanos que escuchan. No. No hay profecías específicas para otras naciones excepto la nación de Israel. La nación de Israel. Ahora, con esto en mente, viajemos a Romanos capítulo 11 y vayan al verso 25, que es el trampolín a los próximos puntos que voy a describir. Amén. Porque no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio. El misterio de Israel es un misterio, el cual es difícil para nosotros como gentiles entenderlo. Si no fuera por la Escritura, no entenderíamos a Israel. Eso dice, hermanos, no ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes, fíjense hermanos, arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Somos arrogantes porque nosotros ahora somos el nuevo Israel. Y le dicen, no sean arrogantes, no sean arrogantes. Porque las promesas de Israel son para Israel. Dicen, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Como si nosotros fuéramos mejor que Israel. ¡No! ¿Que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte? Claro que sí, por supuesto. Israel ha endurecido su corazón, hermanos, hasta la fecha. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta. Interesante, nuevamente aparece la palabra hasta, que es una palabra de ¿qué? De esperanza para el pueblo judío. Hasta que haya
entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. O sea, hasta que el evangelio haya sido predicado a todas las naciones y la red de evangelismo mundial se haya lleno y esté la barca de almas salvas llena del evangelio de Cristo y de salvos. Amén. O sea, una vez que termine esa plenitud de los gentiles, ya no estoy hablando de Babilonia, Persia, Griego, no, estoy hablando de la evangelización mundial, el momento cuando llegue la culminación de la evangelización mundial, verso 26, y luego todo Israel. Si es tu Biblia, subraya en la palabra todo, porque les voy a enseñar a definir lo que quiere decir todo. ¿Ok? Será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Ahora, regresemos al capítulo 11, verso 1, porque es importante que veamos cómo comienza Pablo esta sección. Y Pablo comienza diciendo una pregunta, o haciendo una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ok, fíjense, ¿cómo comienza Pablo la pregunta? El capítulo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta de Pablo, hermanos? De ninguna manera. Eso sería suficiente para entender de que el plan de Dios para Israel sigue vigente. Simplemente, no necesitaríamos entender más, hermanos. Simplemente decir, ¿ha olvidado o desechado Dios al pueblo de Israel? De ninguna manera. Bien, el verso 12. Es imposible que hagamos un estudio verso por verso en esta sección, pero estoy recalcando algunos puntos claves. Verso 12. Y si su transgresión, fíjense, si el pecado del pueblo de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, hace una pregunta otra vez. ¿Cuánto más su plena restauración? Digan amén a eso. Oigan, qué maravilloso, qué claro, qué sencillo entenderlo. Dios permitió que el judío endureciera su corazón para el beneficio de nosotros. Porque gracias a su endurecimiento, usted y yo hemos conocido el Evangelio. Y por lo tanto el Señor dice, si el endurecimiento de ellos, su rebeldía, el haber gritado, crucifícale, crucifícale, sirvió para mi riqueza, por lo tanto, Dios se siente endeudado con el pueblo de Israel. Dice, si tanto fue su rebeldía, pues cuánto más su plena, ¿qué? Restauración. Y cuando dice Señor restauración, está hablando de restauración. Brinquemos al verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, por supuesto que ellos fueron excluidos temporalmente. Recuerden que el Señor dice que Él arrancó ¿qué? Las ramas las ramas, pero no arrancó todas. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgarradas, algunas de las ramas, usted está hablando que hay un remanente de esas ramas ahí, de judíos. Si hubiera dicho, pues si todas las ramas fueron, no, dice, algunas ramas solamente. Vean lo que dice el verso 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Pablo en este capítulo usa una interesante ilustración del Antiguo Testamento. El profeta Elías, después de que él mató a los 400 profetas de Baal, la tremenda Jezabel.
malísima esa Jezabel. Nunca le pongan a una hija a Jezabel. A la tremenda que dijo, ese Elías lo voy a matar, lo voy a poner igual que a todos los demás que me han contradecido. Elías se llenó de miedo, hermano, se llenó de miedo y salió corriendo desesperado y terminó en un desierto atrás de un arbusto y se echó ahí y dijo, prefiero morir. Y se quedó dormido. Y el Señor lo despertó, le dio una torta y una soda. Dice, come, ándale, dice, porque largo camino que te espera. Y se volvió a dormir y volvió a despertar y le dijo, come otra vez y levántate y porque largo camino te espera. Y se levantó Elías y subió al monte de Horeb, y cuando llegó a la cumbre tuvo un encuentro especial con Dios. Y el Señor le dijo, a ver, Elías, que está bien, dice el hijo. Me encanta esa parte. Ok, Elías, ¿cuál es tu queja? Señor, dice, han matado a todos los profetas de Jehová y yo solamente he quedado. Dijo, Elías, estás exagerando. Estás exagerando, Elías. Dice, hay 7,000 hombres escogidos por mí que no han doblado su rodilla a las imágenes. Han permanecido fieles a mí. Hay un remanente. Pablo usa esa ilustración para enseñarnos que aún el tiempo de hoy, cuando se mira a un pueblo judío completamente ateo, agnóstico y alejado de Dios, en ese pueblo judío hay un remanente fiel. Por eso Pablo usa esa ilustración aquí. Aunque parezca que es completamente negativo, no te olvides. Israel sigue siendo la niña de los ojos del Señor. ¿Cuántos son el remanente? Véanlo ustedes en su Biblia después. Zacarías capítulo 13, verso 8, nos dice que 1 de cada 3 judíos será salvo. Escuchen bien, hermanos. 1 de cada 3 judíos será salvo. Dice, 2/3 partes perecerán, pero 1/3 parte, dice el Señor. 1/3 parte. Hermanos, Dios solamente necesitaría a 1, pero Él salvará 1/3 parte. Eso es cuando nosotros leemos, y todos, dice, los judíos serán ¿qué? Serán salvos. O sea, todos los judíos que han ¿qué? Creído en esa última oportunidad, antes del juicio final, que el Señor le dé al pueblo de Israel la oportunidad de una restauración. Esto nos lleva al segundo punto de esta enseñanza, la higuera. Dice Lucas 21:31, dice, mirad la higuera. Mirad la higuera. Mateo 24:32, dice, el mismo pasaje, solamente está recortado un poquito, dice, de la higuera aprended. La higuera, hermanos, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué la higuera? Bueno, la higuera, como la vid, y son símbolos del pueblo de Israel. La higuera es símbolo de la bendición del fruto de la tierra de Dios en la tierra prometida. Está hablando de fructificación. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Jerusalén fue destruida y sus alrededores quedaron desérticos. Quedó desértico ese lugar.
Pero una vez cuando los judíos al principio del siglo 1900, poquito antes y poquito después, judíos comenzaron a regresar a la Tierra Santa y empezaron a crear sus comunidades ahí. Y aquel desierto que estaba seco y árido comenzó a volver a vivir. Por eso el Señor usa a la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera es un árbol frutal abundante en Israel. Y dice, cuando vean la higuera volver a reverdecer, esto quiere decir que el tiempo está cerca. Bueno, el pueblo judío regresa a la tierra prometida en 2 etapas. Y esto es sumamente importante entenderlo. ¿Ok, hermanos? El pueblo judío regresa a la tierra prometida en 2 etapas. El regreso físico y el regreso espiritual. No ocurren en la misma ocasión. Primero ocurre el regreso físico y después viene el regreso espiritual. Para eso, los invito a que me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 37. Enfoquémonos primero en el regreso físico de Israel a la tierra prometida. El capítulo 37 habla de una parábola y una visión que el profeta Ezequiel recibió de Dios. Y dice que Dios le dio una visión por el Espíritu Santo y lo llevó en una visión a un valle. Ese valle estaba lleno de huesos por todos lados. Y el Señor le dijo que mirara todo eso, y él observó que eran muchísimos huesos y que todos estaban secos. Ningún hueso tenía vida. Y el Señor le preguntó a Ezequiel, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Ezequiel, como usted y yo hubiéramos respondido, I don't know. No sé, Señor. Tú sabes, solamente tú sabes. Le dijo, profetiza sobre ellos. Y cuando tú profetices, los huesos se van a juntar, se llenarán de tendones, la carne los va a cubrir y la piel los va a llenar. Y después vendrá el Espíritu sobre de ellos y vivirán y se levantarán. Profetiza sobre ellos. En el verso 7, acompáñenme hasta el verso 7. Y pueden ver desde el verso 6, y si pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis y seréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces Ezequiel hace esto. Observen lo que dice el verso 7 y 8. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne cubrió, y la piel cubrió por encima de ellos. ¿Qué palabra sigue ahí? Pero no había en ellos espíritu. Está describiendo Ezequiel el regreso de Israel a la tierra prometida, juntándolos el Señor de todos los rincones de la tierra, regresarán. Es su regreso físico, pero no su regreso espiritual. El regreso físico se culminó en el año de 1948, cuando las Naciones Unidas votó para darle a Israel su independencia, soberanía y libertad como una nación. ¿En dónde? En la tierra prometida, en Israel. Pero usted dice, hermanos, Israel está llena de incrédulos. Ahí está el secreto. Nosotros estamos precisamente siendo testigos de esta primera
primera reunión, regreso físico. No hemos visto el regreso espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que es un regreso físico solamente y no espiritual? Regresen al capítulo 26, que es un preludio a la visión que tuvo Ezequiel. Y vean lo que dice el verso 19. Amén. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El Señor está diciendo, sí es verdad, Israel tuvo que ser juzgado. Y en el año 70 fue disperso Israel por todas las naciones. Tuve que juzgarlos. Pero, verso 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre. No está diciendo para ver mi santo pueblo. No está diciendo para ver mi santo Israel. No, mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Vean el verso 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubrís de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo Ezequiel aquí? Él está describiendo el primer regreso físico, pero no espiritual. El Señor dice, los he ido a recoger por todas partes del mundo. Por todas partes del mundo. Me brinqué un punto pequeño. En el año de 2010 se conmemoró el aniversario del 65 aniversario de la liberación de los judíos en el campo de concentración nazi, Auschwitz. Yo sé que no lo estoy pronunciando correcto. El primer ministro de gobierno de Israel, Benjamin Netanyahu, dio un discurso en esa ocasión, 2010. Estamos hablando de hace 10 años atrás. Y para conmemorar los 65 años del fin del Holocaust, o el holocausto de los judíos, dijo estas palabras. Después del holocausto, los judíos se levantaron de las cenizas y destrucción, del dolor terrible que nunca puede ser sanado. Armados con el espíritu judío, la justicia del hombre y la visión, aquí viene la parte interesante del discurso de Benjamin, y la visión de los profetas, nuestras ramas han brotado, la higuera, nuestras ramas han brotado y las raíces han profundizado. Los huesos secos, Ezequiel, los huesos secos han sido cubiertos con carne y llenos de espíritu y se han levantado así como el profeta Ezequiel lo profetizó. Interesante discurso del primer ministro de gobierno Benjamín acerca de los acontecimientos que él mismo estaba siendo testigo. Dice, los huesos se han juntado, llenos de carne y de piel, de tendones, como el profeta ha dicho. Pero entonces el Señor dice, un momento, el primer regreso de Israel es solamente físico. Yo no los estoy regresando a mi tierra porque sean buenos. Aquí viene el punto más interesante de todo esto, hermanos. Dice, yo los estoy regresando a su tierra no porque sean buenos, no porque sean obedientes, no porque ustedes se han arrepentido, no porque se han santificado, simplemente porque mi nombre es santo y no quiero que sea profanado. Porque el nombre de Dios es fiel y verdadero. Y dice el Señor, yo le prometí a Abraham que su descendencia recibiría esta tierra, como dijo, para siempre.
y si yo no cumplo mi promesa, mi pacto con Abraham, termino yo siendo un mentiroso infiel. Por tanto, aunque ellos estén en esa condición de incredulidad, por mi nombre, porque me importa mi nombre, que no sea profanado, los regreso a su tierra. Le dijo al rey David, tu reino será eterno. Y si yo no los regreso a su tierra y levanto un reino eterno, mis palabras a David, mis palabras a Abraham, quedarán simplemente como una mentira. Y si Dios ha rechazado a Israel como su pueblo, escuchen bien, esto es bien claro. Si Dios ha rechazado, como algunos piensan, al pueblo de Israel, ¿qué garantía tiene usted de ser salvo? Porque si Dios a medio camino cambia de planes, porque si Dios a medio camino dice, bueno, lo que le dije a Abraham ahora va a ser para otra gente, o lo que se lo dije a David ahora va a cambiar por a otra gente. Entonces, si Dios está ahí como que a ver cómo vamos a ver los planes, a ver cómo lo vamos a amar. ¿Qué garantía cuando el Señor dice a nosotros, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Qué garantía tiene usted de creerle a la promesa de Dios? Ninguna. Y como Dios es, a Él le importa su nombre. Y Él quiere permanecer con un santo nombre fiel y verdadero. Porque si rechaza a Israel, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia no es mejor que Israel, hermanos. La iglesia no es mejor que Israel en ninguna manera. Acusan a Israel los que piensan en la teoría del reemplazo, que porque Israel no fue testiga del evangelio en todo el mundo y no cumplieron su trabajo. No me digan que la iglesia está haciendo un trabajo excelentísimo en cuestión de la evangelización mundial. No, hermanos. Incluyéndome a mí. La iglesia no está en un lugar privilegiado arriba de Israel. Al contrario, nuestras promesas que han sido hechas a la iglesia son reforzadas en la fidelidad que Dios le ha mostrado al pueblo de Israel. Y si Dios puede ser fiel a un pueblo incrédulo, ¿cuánto más a nosotros? Sí, Señor. Pero es importante entonces entrar a la restauración, al regreso espiritual, ¿no? Israel no se va a quedar ahí, hermanos. Regresemos a Ezequiel 37, cuando él le dijo, Señor, no hay espíritu, pero no hay espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande y extenso. Ahora, fíjense. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la iglesia de Cristo. No, la casa de Israel. O sea, nosotros no estamos cambiando interpretación. Hay una regla de interpretación profética, que cuando el mismo pasaje te da la interpretación de la visión, no necesitamos ir a otros lugares y buscar un significado secundario. Cuando nos dice, es la casa de Israel, solamente hay una casa de Israel, que es la familia de Abraham, el pueblo escogido de Dios. Y el Señor le está prometiendo a ellos que una restauración espiritual. Ahora regresemos al preludio, capítulo 36, verso 26. ¿Cuál es la restauración del pueblo de Israel ya estando en la tierra? Os daré, verso 26,
del 36, dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Hermanos, el judío tiene un corazón de piedra, es piedra. Pero dice el Señor, les daré un corazón ¿de qué dice ahí? De carne, hermanos. Y pondré dentro de ellos mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre jamás, etcétera, etcétera. ¿Podemos nosotros aplicar este pasaje a nuestras vidas? ¿Cómo podemos decir nosotros, este pasaje me está hablando a mí? Inicialmente la interpretación básica de este pasaje le está hablando directamente al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? Bueno, si usted mira su vida antes de Cristo y después de Cristo, cuando usted mira lo que Dios ha hecho en su vida el momento que vino usted a Cristo, dice, oh pastor, me identifico perfectamente esos huesos. Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Dios me ha dado vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Como dice Efesios 3, dice, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, merecíamos el juicio de Dios. Lo mismo que a los demás, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, Señor, y le podemos decir, oh Señor, gracias. Porque también nosotros éramos un campo de puros huesos secos, muertos, pero Dios ha dado una vida en abundancia. La promesa de Dios. Y entonces ahí es donde podemos conectarnos y decir, hey, yo he experimentado ese avivar espiritual. Concluyamos con el verso 33 de Lucas 21. Y solamente para redondar, ya para cerrar este capítulo. Verso 33 dice, el cielo y la tierra pasarán. Amén. El cielo y la tierra pasarán. Pero el Señor dice, mis palabras no pasarán. Hay algo que trabajo conscientemente yo en mi casa. Y eso es saber que mi palabra con mi hijo Isaac, Lisbeth y Mabel tiene peso, tiene valor. Y me he dado cuenta que si mi palabra quiero que tenga valor, tiene que tener una base en donde apoyarse. A mí nunca me gustaría llegar a decirle algo a mis hijos y decirle, que yo escuchar de mis hijos que me digan, ya no te creo, papá, ya no te creo lo que tú dices. Eso sería algo difícil, algo terrible. Y yo he sabido que hay padres y madres que han escuchado eso de sus hijos. Dice, mamá, ya no te creo. Papá, yo ya no te creo. Pero me doy cuenta que para que mi palabra tenga el peso que debe de tener, tengo que trabajar en ello. Tengo que esforzarme. Para que mi palabra tenga valor, tengo que mostrarlo. Tengo que hacerlo una realidad. Y mi palabra tiene que costar tanto que puede tomarla a mis hijos y llevarla al banco. Pues vale la palabra de mi papá, vale. El Señor me dice a mí que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Bueno, si nosotros que somos humanos y imperfectos, mi palabra puede tener valor y que la gente diga, oh no, si lo dijo Kenio, es verdad, hay que creerlo, ¿no? Ahora imagínense la palabra de Dios. ¿Cuánto vale la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Cuánto vale? El cielo y la tierra pasarán, hermanos. Mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Segunda de Pedro 1:19 dice, también tenemos también la palabra profética más segura.
Amén. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Qué nos dijo Pedro aquí? La palabra profética es segura. Que hacemos bien en estar atentos a ellas, poner atención. El mundo está en oscuridad. Lo único que nos da luz es la palabra de Dios. Por lo tanto, hacemos bien en permanecer en el estudio de ella. Porque es la única que nos dará entendimiento a los tiempos que estamos viviendo y podemos entender con calma, con fe, que los tiempos que vienen adelante ya Dios los ha diseñado y no hay nada que temer. Estamos seguros en la mano de Dios y nada nos arrebatará de su mano. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder estar aquí, Señor, meditando en los asuntos de tu santa palabra, estudiando en estos pasajes que nos abren el entendimiento para ver la perspectiva de Dios de los últimos tiempos. Podemos mirar los tiempos del pasado y mirar los tiempos del futuro en una sola vista, en una sola perspectiva. Gracias, Señor, te damos porque nos ayudas a entender y nos haces ver para estar tranquilos, para estar seguros de que tu palabra profética es segura, Señor, y no hay nada que temer. Y aunque el mundo esté rodeado de oscuridad, no temerá mi corazón. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y dirige mi camino. Gracias, Señor. Pongámonos de pie, alabemos al Señor con esta alabanza que el grupo ha preparado. Cántico nuevo, Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Adoren. Cantad a Jehová toda la tierra. Te adoramos, Señor. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová y digno de alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adoremos, proclamar entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Cantad a Jehová, bendecid su nombre.
la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Más porque grande, todos juntos. Porque grande es Jehová, digno de alabanza, porque grande es Jehová, oh Señor, y digno de suprema, y digno de suprema, y digno de suprema alabanza. Sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu nombre es grande y poderoso. Esperamos aquel día glorioso cuando vengas por tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Invitamos a los sugieres que pasen aquí al frente mientras se sientan, una pequeña oración de gratitud. Gracias te damos, Señor, por las ofrendas, Señor, que se van a colectar. Te doy gracias, Señor, porque tú las multiplicas y permites, Señor, que estas ofrendas ayuden al expandecimiento de tu obra y a ayudar al necesitado. Gracias, Señor, te damos. Bendícelas en Cristo Jesús. Amén. Mientras mis hermanos recogen la ofrenda, tengo unos pequeños anuncios. Este miércoles a las 7 comienzan los miércoles infantiles. Invitamos a los hermanos que traigan a sus niños. Pero este mismo miércoles voy a comenzar una serie de temas a la familia, usando la vida de Abraham, y es una secuencia de 5 semanas, ya para que aquellos hermanos que no pueden venir los miércoles, pero pueden venir cuando los niños están de vacaciones, los invito a que vengan y me acompañen por la vida de Abraham con temas selectos a la familia. Y el sábado 10 hay un evento de damas que se concluye el libro de Hebreos. Va a ser en la casa de la familia Gómez a las 7:30 y como siempre, Parlac. ¡Ja! Estas hermanas, qué bárbaro. Señor, ayúdalas. Okay. Y los jóvenes, el mismo día, ¿verdad? Ok. El 10, a las 5:30 hay un evento de jóvenes aquí, hermanos. Traigan a los jóvenes, van a tener un tiempo social, para que la pasen bien. ¿Va a haber comida? Sí. Barbecue, hot dog. Oh, all right, hermanos, perfecto. Va a haber hot dogs. Gloria a Dios. Amén. Y el 24, cuando yo ya les empiece a hablar a ustedes y les diga, hermano, ¿qué pasó? ¿Van a venir a la reunión de parejas? Miren, no quiero escuchar lo que siempre los varones dicen, pues no sé, hermano, a la hermana, a la esposa, a ver qué quiere. No, siempre se zafan con esa.
se zafan con esa. De que, es que no sé si el hermano, no se me corra, esa excusa, hermano, ya es como cuando el estudiante le dice, el perro se comió mi tarea. Y es la misma. So, cuando yo le diga a los varones, pues no voy con las hermanas, hermano, ya se apuntó. Y dice, no sé, la hermana, no, ya no me diga, ya sabe ahorita, hoy en la tarde, platique con su esposa, ¿vamos o no vamos a ir? Es importante convivir, hermanos. Si el clima no está muy caliente, lo vamos a hacer allá atrás. Los hermanos Gutiérrez van a traer su música de trío que tienen. Vamos a tener un momento de convivio. El 24 de julio, para que cuando les pregunten no me digan, ¿cuándo va a ser, hermano? 24 de julio, hermanos. Ya es 24 de julio. Si no me digan, ¿cuándo, hermano? Me dijo, no. Ya no se vale eso, hermanos. Aquí en Antorcha de Fe estamos creciendo y madurando. Gloria a Dios. Bueno, ya los regañé. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bendiciones, Señor. Mi deseo es que la iglesia se involucre, participe, que goce de los eventos, las hermanas con su potluck, Señor. Gracias por eso, Señor. Y gracias por los jóvenes. Bendice a mi hermano José como el líder, maestro de los jóvenes y la compañía de su esposa. Bendice este nuevo inicio, este renacer del grupo juvenil. Y oramos también por el evento de pareja, Señor. Que esté bien hermoso. Bendice a tu pueblo, Señor, ahora que partimos. Algunos iremos al barbecue, Señor. Otros iremos a los cohetes y otros iremos mejor a nuestra casa. Lo que sea, Señor, gracias porque vivimos en un país libre. Amén. Gracias, Señor. Porque a pesar de tanta cochinada que hay, Señor, tu pueblo se puede reunir con libertad todavía y poder glorificar tu nombre. No lo tomamos en vano, Señor, no. Gracias. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros hasta que Cristo venga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bonito día.